Blancanieves. En un lugar muy lejano vivía una hermosa princesa que se llamaba Blancanieves. Vivía en un castillo con su madrastra, una mujer muy mala y vanidosa, que lo único que quería era ser la mujer más hermosa del reino. Todos los días preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella del reino. Tú eres la más hermosa de todas las mujeres, reina mía. Todos los días el espejo le daba la misma respuesta. Pero una mañana, mucho tiempo después, el espejo sorprendió a la malvada reina. La más bella de todo el reino es Blancanieves. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Rayos! La reina, llena de furia y de rabia, ordenó a un cazador que llevase a Blancanieves al bosque y que la matara, y como prueba traería su corazón en un cofre. El cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero cuando llegaron, él sintió lástima de la joven y la aconsejó que se marchara muy lejos del castillo. El cazador, sin embargo, no se olvidó de la promesa de la reina y sabía que si no le entregaba un corazón, ella lo mandaría a matar. Entonces se le ocurrió una idea. Puso el corazón de un jabalí en el cofre y partió rumbo al castillo. Cayó la noche en el bosque. Blancanieves, al verse sola, sintió mucho miedo. Encontró un claro entre unos árboles y durmió allí. Al amanecer, descubrió una preciosa casita. Entró sin pensarlo 2 veces. Los muebles y objetos de la casita eran pequeñísimos. Había 7 platitos en la mesa, 7 vasitos y 7 camitas en la alcoba, donde Blancanieves, después de juntarlas, se acostó quedando profundamente dormida durante todo el día. Al atardecer, llegaron los dueños de la casa. Eran 7 enanitos que trabajaban en unas minas. Se quedaron admirados al descubrir a Blancanieves. Cuando la muchacha despertó, les contó toda su triste historia, y los enanitos la abrazaron y suplicaron a la niña que se quedase con ellos. Blancanieves aceptó y se quedó a vivir con ellos. Eran felices. La más bella de todo el reino es Blancanieves. Esto no puede ser. Mientras tanto, en el castillo, la reina se puso otra vez muy furiosa al descubrir que Blancanieves todavía vivía y que aún era la más bella del reino. Furiosa y vengativa, la cruel madrastra se disfrazó de una inocente viejita y partió hacia la casita del bosque. Allí, cuando Blancanieves estaba sola, la malvada se acercó y, haciéndose pasar por buena, ofreció a la niña una manzana envenenada. Oh, ¿para mí? Oh, muchas, muchas gracias. Por la tarde, cuando los enanitos volvieron del trabajo, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, pálida y quieta, y creyeron que estaba muerta.
Tristes los enanitos construyeron una urna de cristal para que todos los animalitos del bosque pudiesen despedirse de Blancanieves. Unos días después, apareció por allí un príncipe sobre un caballo, y solo al contemplar a Blancanieves, se enamoró de ella. Lloró un rato junto a los enanitos, comprendiendo el dolor de ver a una muchacha tan joven y hermosa en una urna de cristal. Pero para despedirse, el príncipe besó a Blancanieves en la mejilla. Y Blancanieves volvió a la vida. ¿Qué sucede? El beso de amor que le había dado el príncipe rompió el hechizo de la malvada reina. Blancanieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel reina del palacio. Desde entonces, Blancanieves, el príncipe y sus amigos, los enanitos, pudieron vivir felices para siempre. Caperucita Roja. En un bosque muy lejos de aquí, vivía una alegre y bonita niña a la que todos querían mucho. Para su cumpleaños, su mamá le preparó una gran fiesta. La niña jugó con sus amigos, bailó, sopló las velitas, comió tarta y caramelos y, como era buena, recibió un montón de regalos. Pero su abuela tenía una sorpresa. Le regaló una capa roja de la que la niña jamás se separó. Y desde entonces, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su mamá le llamó y le encargó un mandado. Caperucita, mañana quiero que vayas a visitar a la abuela porque está enferma. Llévale esta cesta con frutas, pasteles y una botella de vino dulce. A la mañana siguiente, Caperucita se levantó muy temprano. Se puso su capa y se despidió de su mamá. Hija, ten mucho cuidado. Sé que por el bosque el camino se hace mucho más corto, pero es peligroso. No cruces el bosque ni hables con desconocidos. Pero Caperucita no hizo caso a su mamá, y como creía que no había peligros, decidió cruzar el bosque para llegar más temprano. Siguió feliz por el camino, cantando y saludando a todos los animalitos que cruzaban su camino. Pero lo que ella no sabía es que escondido detrás de los árboles se encontraba el lobo que la seguía y observaba. ¡Hola, Caperucita! Hola, señor Lobo. ¿A dónde vas así, tan guapa y con tanta prisa? Voy a visitar a mi abuela que está enferma. Le llevo frutas, pasteles y una botella de vino dulce. ¿Y dónde vive tu abuelita? Vive del otro lado del bosque. Y ahora tengo que irme, si no llegaré tarde. Adiós, señor Lobo. El lobo salió disparado, corrió todo lo que pudo hasta llegar a la casa de la abuela. ¿Quién es? Soy yo, Caperucita. La abuela no tuvo tiempo de reaccionar. El lobo entró y se la tragó de un solo bocado. Se puso el gorrito de dormir de la abuela y se metió en la cama para esperar a Caperucita.
Caperucita, después de recoger algunas flores del campo para la abuela, finalmente llegó a la casa. Pasa, querida, pasa. Abuelita, abuelita, ¿eres tú? La abuela estaba en la cama esperando a su nieta, pero Caperucita la notaba muy distinta. Caperucita, hijita. Claro que soy yo. Oh, pero, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, pequeña. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿qué nariz más grande tienes? Es para olerte mejor. Oh, pero abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y el lobo, saltando sobre Caperucita, se la comió también de un bocado. Con la tripa totalmente llena, acabó durmiéndose en la cama de la abuela. Caperucita y su abuelita empezaron a dar gritos de auxilio desde dentro de la barriga del lobo. Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí y se acercó para ver lo que pasaba. Cuando entró en la casa y vio todo lo que había sucedido, abrió la barriga del lobo, salvando la vida de Caperucita y de la abuela. Después llenó de piedras la barriga del lobo y la coció. Cuando el lobo se despertó, sentía mucha sed y se fue a un pozo a beber agua. Pero al agacharse, la tripa le pesó y el lobo acabó cayendo dentro del pozo del que jamás consiguió salir. Y así, todos pudieron vivir libres de preocupaciones en el bosque. Y Caperucita prometió a su mamá que jamás volvería a desobedecerla. El Mago de Oz. Dorita era una niña que vivía en una granja de Kansas con sus tíos y su perro Totó. Un día, mientras la niña jugaba con su perro por los alrededores de la casa, nadie se dio cuenta de que se acercaba un tornado. Cuando Dorita lo vio, intentó correr en dirección a la casa, pero su tentativa de huida fue en vano. La niña tropezó, se cayó y acabó siendo llevada junto con su perro por el tornado. Los tíos vieron desaparecer en el cielo a Dorita y a Totó sin que pudiesen hacer nada para evitarlo. Dorita y su perro viajaron a través del tornado y aterrizaron en un lugar totalmente desconocido para ellos. ¿Dónde estamos, Totó? ¿Qué es este lugar? Dorita y Totó caminaron durante un tiempo hasta encontrar un hada que le aconsejó que fueran a visitar al Mago de Oz. Sigue el camino de baldosas amarillas, Dorita. Allí, en algún momento, te encontrarás con el gran Mago de Oz. Solo él podrá ayudarte. En el camino,
los dos se cruzaron con un espantapájaros que pedía incesantemente un cerebro. Dorita le invitó a que la acompañara para ver lo que el mago de Oz podría hacer por él, y el espantapájaros aceptó. Más tarde se encontraron a un hombre de hojalata que, sentado debajo de un árbol, deseaba tener un corazón. Dorita le llamó a que fuera con ellos a consultar al mago de Oz, y continuaron en el camino. Algún tiempo después, Dorita, el espantapájaros y el hombre de hojalata se encontraron a un león rugiendo débilmente, asustado con los ladridos de Totó. El león lloraba porque quería ser valiente, así que todos decidieron seguir el camino hacia el mago de Oz, con la esperanza de hacer realidad sus deseos. Cuando llegaron al país de Oz, un guardián les abrió el portón y finalmente pudieron explicar al mago lo que deseaban. El mago de Oz les puso una condición. Primero, tendrían que acabar con la bruja más cruel del reino antes de ver solucionados sus problemas. Ellos la aceptaron. Al salir del castillo de Oz, Dorita y sus amigos pasaron por un campo de amapolas, y ese intenso aroma les hizo caer en un profundo sueño, siendo capturados por unos monos voladores que venían de parte de la malvada bruja. Cuando despertaron y vieron a la bruja, lo único que se le ocurrió a Dorita fue arrojar un cubo de agua a la cara de la bruja. Esa misma agua fue lo que hizo desaparecer a la bruja. El cuerpo de la bruja se convirtió en un charco de agua, rompiendo así el hechizo de la bruja. Todos pudieron ver cómo sus deseos eran convertidos en realidad, excepto Dorita. Totó, como era muy curioso, descubrió que el mago no era sino un anciano que se escondía tras su figura. El hombre llevaba allí muchos años, pero ya quería marcharse. Para ello había creado un globo mágico. Dorita decidió irse con él. Durante la peligrosa travesía en globo, su perro se cayó y Dorita saltó tras él para salvarle. En su caída, la niña soñó con todos sus amigos y oyó cómo el hada le decía: Si quieres volver, piensa, en ningún sitio se está como en casa. Y así lo hizo. Cuando despertó, oyó gritar a sus tíos y salió corriendo. Todo había sido un sueño que ella nunca olvidaría, ni tampoco sus amigos. Patito Feo. En una hermosa mañana de verano, los huevos que había empollado la mamá Pata empezaban a romperse uno a uno. Los patitos fueron saliendo poquito a poco.
llenando de felicidad a los papás y a sus amigos. Estaban tan contentos que casi no se dieron cuenta de que un huevo, el más grande de todos, aún permanecía intacto. Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el huevo a ver cuándo se rompería. Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a moverse y luego se pudo ver el pico, luego el cuerpo y las patas del sonriente pato. Era el más grande y, para sorpresa de todos, muy distinto de los demás. Y como era diferente, todos empezaron a llamarle el patito feo. La mamá pata, avergonzada por haber tenido un patito tan feo, le apartó con el ala mientras daba atención a los otros patitos. El patito feo empezó a darse cuenta de que allí no le querían. Eres muy feo, pato. Tienes un color de piel muy... Y a medida que crecía, se quedaba aún más feo y tenía que soportar las burlas de los otros. Entonces, en la mañana siguiente, muy temprano, el patito decidió irse de la granja. Triste y solo, el patito siguió un camino por el bosque hasta llegar a otra granja. Allí, una vieja granjera le recogió, le dio de comer y beber, y el patito creyó que había encontrado a alguien que le quería. Pero, al cabo de algunos días, él se dio cuenta de que la vieja era mala y solo quería engordarle para transformarlo en un segundo plato. El patito salió corriendo como pudo de allí. El invierno había llegado, y con él el frío, el hambre y la persecución de los cazadores para el patito feo. Lo pasó muy mal, pero sobrevivió hasta la llegada de la primavera. Los días pasaron a ser más calurosos y llenos de colores, y el patito empezó a animarse otra vez. Un día, al pasar por un estanque, vio las aves más hermosas que jamás había visto. Eran elegantes, delicadas y se movían como verdaderas bailarinas por el agua. El patito, aún acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le preguntó si podía bañarse también en el estanque. Pues claro que sí. Eres uno de los nuestros. ¿Cómo que soy uno de los suyos? Yo soy feo y torpe. Todo lo contrario de ustedes. Entonces, mira tu reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te engañamos. El patito se miró y lo que vio le dejó sin habla. Había crecido y se había transformado en un precioso cisne. En este momento, él supo que jamás había sido feo. Él no era un pato, sino un cisne. Y así, el nuevo cisne se unió a los demás y vivió feliz para siempre. El soldadito de plomo. Jorgito obtuvo buenas calificaciones escolares y recibió como premio una caja de juguetes con trenes, un arlequín, una bailarina y soldaditos de plomo. Con tristeza, Jorgito se dio cuenta que a uno de sus soldados le faltaba una pierna.
pero lo quiso más porque ello indicaba que la había perdido heroicamente en una batalla. Un día por la noche, y cuando todos dormían, sonó el clarín de los juguetes y uno por uno empezaron a cobrar vida. El soldadito de plomo quiso estar más cerca de la muñeca bailarina que no paraba de sonreírle, pero el malvado Arlequín Negro se interpuso entre ellos tratando de evitar su cercanía. Y fue tanto su rencor que al abrir la ventana logró que un fuerte viento lanzara por los aires al soldadito que apenas podía mantenerse de pie con una sola pierna. La bailarina sollozó y el Arlequín se burló al ver que el soldadito caía en una charca y que un vagabundo lo alejaba en un endeble barco de papel. Pero lejos de sentirse vencido, el valiente soldadito de plomo, al percibir el llanto de su amada, se armó de valor y blandiendo su espada decidió enfrentar al malvado Arlequín y a los que no querían verlos juntos. El barquito de papel tomó el curso de una alcantarilla y en medio de la oscuridad, el soldadito pudo presentir la presencia del enemigo. Esta vez era una inmensa y voraz rata que trató de atacarlo, pero gracias a la hábil maniobra de nuestro héroe, pudo alejarse de la orilla, al tiempo que el hambriento roedor le gritaba: ¡Ah, maldito soldado de plomo! Pero si yo no he podido acabar contigo, más allá te llevarás una amarga sorpresa. De esta no sales vivo, soldadito mutilado. El soldadito no le hizo caso y siguió navegando en busca de su amada muñeca bailarina. Pero la amenaza del roedor se hizo realidad. El barquito se dejó llevar por la corriente que anunciaba la presencia de un río. El barco naufragó. El soldadito se hundió muy profundo y allí un salmón se lo tragó apuradamente. Y adentro, una especie de sismo lo lanzó contra el espinazo del pez y quedó desmayado. Al despertar no podía creerlo. Estaba en casa de Jorgito, donde llegó el salmón que había sido pescado por el padre para cenar. El soldadito corrió en busca de su amada. Se abrazaron felices. Pero el malvado Arlequín atropelló al soldadito enviándolo a las brasas de la chimenea. Sin pensarlo 2 veces, la bella bailarina fue tras él y algo maravilloso ocurrió. El cielo los llamó y juntos se elevaron para ser felices durante toda su vida. El traje nuevo del emperador. Hace muchos años vivía un emperador que gastaba todas sus rentas en lucir siempre trajes nuevos. Tenía un traje para cada ocasión y hora de día. La ciudad en que vivía el emperador era muy movida y alegre. Todos los días llegaban tejedores de todas las partes del mundo para tejer los trajes más maravillosos para el emperador.
Un día, se presentaron dos bandidos que se hacían pasar por tejedores, asegurando tejer las telas más hermosas con colores y dibujos originales. El emperador quedó fascinado e inmediatamente entregó a los dos bandidos un buen adelanto en metálico para que se pusieran manos a la obra cuanto antes. Los ladrones montaron un telar y simularon que trabajaban. Y mientras tanto, se suministraban de las sedas más finas y del oro de mejor calidad. Pero el emperador, ansioso por ver las telas, envió al viejo y digno ministro a la sala ocupada por los dos supuestos tejedores. Al entrar en el cuarto, el ministro se llevó un buen susto. Dios nos ampare, pero si no veo nada. Pero el ministro no dijo nada. Los dos bandidos le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba magníficos los colores y los dibujos. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados sin ver nada. Pero los bandidos insistían. Vamos, señor ministro. No dice nada del tejido. ¿Acaso no es hermoso? El hombre, asustado, acabó por decir que le parecía todo muy bonito, maravilloso, y que diría al emperador que le había gustado todo. Y así lo hizo. Los estafadores pidieron más dinero, más oro y se lo concedieron. Poco después, el emperador envió a otro ministro para inspeccionar el trabajo de los dos bandidos. Y le ocurrió lo mismo que al primero. Pero salió igual de convencido de que había algo, de que el trabajo era formidable. El emperador quiso ver la maravilla con sus propios ojos. Seguido por su comitiva, se encaminó a la casa de los estafadores. Al entrar, no vio nada. Los bandidos le preguntaron sobre el admirable trabajo y el emperador pensó. ¿Cómo? Yo no veo nada. Eso es terrible. ¿Seré tonto o acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. Sí, es muy bonita. Me gusta mucho. La apruebo. Todos los de su séquito le miraban y remiraban, y no entendían al emperador, que no se cansaba de lanzar elogios a los trajes y a las telas, y se propuso a estrenar los vestidos en la próxima procesión. El emperador condecoró a cada uno de los bribones y los nombró tejedores imperiales. Sin ver nada, el emperador probó los trajes delante del espejo. Los probó y los reprobó sin ver nada de nada. Y todos exclamaban: fuera, la procesión lo esperaba. Y el emperador salió y desfiló por las calles del pueblo sin llevar ningún traje. Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz o por estúpido, hasta que exclamó de pronto un niño. Pero si no lleva nada. Aquello inquietó al emperador, pues sospechaba que el pueblo tenía razón. Mas pensó, hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes, y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola. La Cenicienta. Había una vez una bella joven que después de quedarse huérfana de padre y madre, tuvo que vivir con su madrastra y las dos hijas que tenía ésta. ¡Barre el piso, tonta! ¡Qué tonta ¡Esta que cocina eres! está ¡Pasa mugrienta! contigo! Esta cocina pasa está que muy la cena no sucia, está la servida? cena. ¡Limpia eso ya! Las tres mujeres eran tan malas y tan egoístas que cada día se volvían más feas. La bella joven era explotada por ellas.
Era ella quien hacía todo el trabajo más duro de la casa. Además de cocinar, fregar, ella también tenía que cortar leña y encender la chimenea. Así sus vestidos estaban siempre manchados de ceniza, por lo que todos la llamaban Cenicienta. Un día, se oía por todas partes de la ciudad que el príncipe de aquel país había regresado. El rey, muy contento, iba a dar una gran fiesta a la que iba a invitar a todas las jóvenes del reino, con la esperanza de que el príncipe encontrara en una de ellas la esposa que deseaba. En la casa de Cenicienta, sus hermanastras empezaban a prepararse para la gran fiesta. No, tú no irás. Te quedarás limpiando la casa y preparando la cena para cuando volvamos. ¿Has entendido? El día del baile había llegado. Cenicienta vio partir a sus hermanastras al palacio real y se puso a llorar porque se sentía muy triste y sola. Pero de pronto se le apareció un hada. Oh, querida niña, sécate tus lágrimas porque tú también irás al baile. ¿Pero cómo? Si no tengo vestido, ni zapatos, ni carruaje para llevarme. Eso no es inconveniente, pequeña. Y el hada, con su varita mágica, transformó una calabaza en un carruaje, unos ratoncillos en preciosos caballos y a Cenicienta en una maravillosa joven que más se parecía a una princesa. Tú irás al baile, pero con una condición. Cuando el reloj del palacio dé las 12 campanadas, tendrás que volver enseguida, porque el hechizo se acabará. Ahora, ve y disfrútalo. Hermosa y feliz, Cenicienta llegó al palacio, y cuando entró al salón de baile, todos se pusieron de pie para mirarla. El príncipe se quedó enamorado de su belleza y bailó con ella toda la noche. Las 12. El hada madrina me advirtió. Debo irme cuanto antes. Cenicienta se despidió del príncipe, cruzó el salón, bajó la escalinata y entró en el carruaje en dirección a su casa. Con la prisa que llevaba, ella perdió uno de sus zapatos de cristal que el príncipe recogió sin entender nada. Al día siguiente, el príncipe ordenó a los guardias que encontraran a la señorita que pudiera calzar el zapato. Los guardias recorrieron todo el reino. Todas las doncellas se probaron el zapato, pero a nadie le sirvió. Al fin llegaron a la casa de Cenicienta. Cuando ésta se lo puso, todos vieron que le quedaba perfecto. Y fue así como Cenicienta volvió a encontrarse con el príncipe. Se casaron y vivieron muy felices.
Las habichuelas mágicas. Juanito vivía con su madre en una pequeña cabaña del bosque. Después de que su madre se quedara viuda, la situación de la familia empeoró tanto al punto de que la madre tuvo que pedirle a Juanito que fuera a la ciudad para intentar vender lo único que poseían, una vaca. El niño llevó la vaca atada con una cuerda y en el camino se encontró con un hombre que llevaba una bolsa de habichuelas. Niño, te propongo un cambio. Estas habichuelas que tengo aquí son mágicas. Si las plantas, podrás hacerte rico y tus problemas desaparecerán. Y solo te costará esa vaca que traes. Juanito aceptó el cambio y volvió muy contento a su casa con la bolsa de habichuelas. Su madre, disgustada, se puso a llorar. Contrariada, ella tomó las habichuelas y las arrojó a la tierra. Al día siguiente, cuando Juanito se levantó, fue grande su sorpresa cuando al abrir la ventana notó que las habichuelas habían crecido tanto que sus ramas se perdían de vista hacia el cielo. Sin pensar dos veces, Juanito trepó por la planta y subió lo más alto que pudo, por encima de las nubes, donde encontró a un país desconocido. Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía huevos de oro cada vez que se le ordenaba. Juanito pensó que con aquella gallina él y su mamá podrían tener dinero para comprar comida. Entonces esperó que el gigante se durmiera y muy despacito se llevó a la gallina. Llegó a las ramas de las habichuelas y descolgándose, tocó el suelo y volvió a la cabaña. Su madre se puso muy contenta. Con los huevos que ponía la gallina, los dos vivieron tranquilos por mucho tiempo hasta que la gallina se murió. Juanito trepó otra vez por la planta y volvió al castillo. Escondido detrás de una cortina, él pudo observar cómo el gigante contaba las monedas de oro que sacaba de una bolsa. En cuanto se durmió el gigante, Juanito salió a recoger las monedas de oro y se echó a correr hasta la planta y luego hasta su casa. Con las monedas de oro, ellos tuvieron dinero para ir viviendo mucho tiempo. Sin embargo, las monedas también se acabaron, y Juanito escaló otra vez las ramas de la planta para ir al castillo del gigante. Esta vez, vio al ogro guardar en un cajón una cajita que cada vez que se levantaba la tapa, dejaba caer una moneda de oro. En cuanto el gigante salió de la habitación, el niño tomó la cajita y se la guardó. Desde su escondite, Juanito vio que el gigante se tumbaba en un sofá, mientras un arpa tocaba sola, sin que mano alguna tocara sus cuerdas. Sonaba una preciosa música. Mientras el gigante escuchaba aquella melodía, se fue cayendo en el sueño,
poco a poco. Juanito aprovechó la ocasión para tomar el arpa y echar a correr. Pero el arpa estaba encantada. Al ser tomada por Periquín, empezó a gritar. ¡Hey! ¡Señor amo! ¡Despierte, que me roban! El gigante se despertó de un sobresalto y empezó a perseguir a Juanito, que se daba cada vez más prisa. Al llegar a la planta, el niño vio que el gigante también descendía por ella. No había tiempo que perder, así que mientras bajaba por la planta, Juanito gritó a su madre que le trajera urgentemente un hacha. Su madre acudió con el hacha y Juanito, de un certero golpe, cortó el tronco de la trágica habichuela. Al caer, el gigante se estrelló, pagando así sus fechorías. Juanito y su madre vivieron felices con la cajita que, al abrirse, dejaba caer una moneda de oro. Pedro y el lobo. Érase una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor parte de su tiempo paseando y cuidando de sus ovejas en el campo de un pueblito. Todas las mañanas, muy temprano, hacía siempre lo mismo. Salía a la pradera con su rebaño y así pasaba su tiempo. Muchas veces, mientras veía pastar a sus ovejas, él pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Como muchas veces se aburría, un día, mientras descansaba debajo de un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo que vivía por allí cerca. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! La gente del pueblo tomó lo que tenía a mano y se fue a auxiliar al pobre pastorcito que pedía auxilio, pero cuando llegaron allí, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor, que se deshacía en risas por el suelo. Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas. Cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que se puso a repetirla. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! La gente, volviendo a oír, empezó a correr a toda prisa, pensando que esta vez sí que se había presentado el lobo feroz y que realmente el pastor necesitaba de su ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los suelos riéndose de ver cómo los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. Esta vez, los aldeanos se enfadaron aún más y se marcharon terriblemente enfadados con la mala actitud del pastor y se fueron enojados con aquella situación. A la mañana siguiente, mientras el pastor pastaba con sus ovejas por el mismo lugar, aún se reía cuando recordaba lo que había ocurrido el día anterior, y no se sentía arrepentido de ninguna forma. Pero no se dio cuenta de que esa misma mañana se le acercaba un lobo. Cuando se dio media vuelta y lo vio, el miedo le invadió el cuerpo. Al ver que el animal se le acercaba más y más, empezó a gritar desesperadamente. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! ¡Se va a devorar a todas mis ovejas! ¡Auxilio! Pero sus gritos han sido en vano.
Ya era bastante tarde para convencer a los aldeanos de que lo que decía era verdad. Los aldeanos, habiendo aprendido de las mentiras del pastor, de esta vez hicieron oídos sordos. ¿Y qué ocurrió? Pues que el pastor vio cómo el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas mientras él intentaba pedir auxilio una y otra vez. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! Pero los aldeanos siguieron sin hacerle caso, mientras el pastor vio cómo el lobo se comía unas cuantas ovejas y se llevaba otras tantas para la cena sin poder hacer nada absolutamente. Y fue así que el pastor reconoció que había sido muy injusto con la gente del pueblo, y aunque ya era tarde, se arrepintió profundamente y nunca más volvió a burlarse ni a mentir a la gente. Peter Pan. En las afueras de la ciudad de Londres vivían 3 hermanos, Wendy, Juan y Miguel. A Wendy, la hermana mayor, le encantaba contar historias a sus hermanitos. Y casi siempre eran sobre las aventuras de Peter Pan, un amigo que de vez en cuando la visitaba. Una noche, cuando estaban a punto de acostarse, una preciosa lucecita entró en la habitación. Y dando saltos de alegría, los niños gritaron: ¡Yupi! ¡Es Peter Pan y Campanita! Después de los saludos, Campanilla echó polvillos mágicos en los 3 hermanos y ellos empezaron a volar mientras Peter Pan entró a la habitación. ¡Wendy! ¡Juan! ¡Miguel! ¡Nos vamos al país de nunca jamás! Los 5 niños volaron como las cometas por el cielo, y cuando se encontraban cerca del país de nunca jamás, Peter les señaló: Miren, allí está el barco del terrible Capitán Garfio. Por favor, Campanita, lleva a mis amiguitos a un sitio más abrigado, mientras yo me libro de este pirata pesado. Pero Campanita se sentía celosa de las atenciones que Peter tenía con Wendy. Así que llevó a los niños a la isla y mintió a los niños perdidos, diciendo que Wendy era mala. Creyendo las palabras del hada, ellos empezaron a decir cosas desagradables a la niña. Menos mal que Peter llegó a tiempo. Oigan, ¡basta ya! ¿Por qué tratan mal a mi amiga Wendy? Es que Campanita nos dijo que ella era mala. Peter Pan se quedó muy enfadado con Campanilla y le pidió explicaciones. Campanilla, colorada y arrepentida, pidió perdón a Peter y a sus amigos por lo que hizo. Pero la aventura en el país de nunca jamás solo acababa de empezar. Peter llevó a sus amiguitos a visitar la aldea de los indios Sioux. Allí encontraron al gran jefe, muy triste y preocupado. Y después de que Peter Pan le preguntara sobre lo sucedido, el gran jefe le dijo: Estoy muy triste, porque mi hija Lily salió de casa por la mañana y hasta ahora no la hemos encontrado. Como Peter era el que cuidaba de todos en la isla, se comprometió con el gran jefe para encontrar a Lily. Con Wendy, Peter Pan buscó a la India por toda la isla hasta que la encontró prisionera del Capitán Garfio en la playa de las Sirenas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Socorro! Lily estaba amarrada a una roca
mientras Garfio le amenazaba con dejarla allí hasta que la marea subiera si no le contaba dónde estaba la casa de Peter Pan. La pequeña india, muy valiente, le contestaba que no iba a decírselo, lo que ponía furioso al capitán, y cuando parecía que nada podía salvarla, de repente oyeron una voz. ¡Hey, Capitán Garfio! ¡Eres un bacalao! ¡Un cobarde! A ver si te atreves conmigo. Era Peter Pan, que venía a rescatar a la hija del gran jefe indio. Después de liberar a Lily de las cuerdas, Peter empezó a luchar contra Garfio. De pronto, el capitán empezó a oír el tic-tac que tanto le horrorizaba. Era el cocodrilo que se acercaba, dejando a Garfio nervioso. Temblaba tanto que acabó cayéndose al mar. Y jamás se supo nada más del capitán Garfio. Peter devolvió a Lily a su aldea y el padre de la niña, muy contento, no sabía cómo darle las gracias. Así que preparó una gran fiesta para sus amiguitos, donde bailaron y festejaron a lo grande. Pero ya era tarde y los niños tenían que volver a su casa para dormir. Peter Pan y Campanilla los acompañaron en el viaje de vuelta. Y al despedirse, Peter les dijo: Aunque crezcan, no pierdan nunca la fantasía ni la imaginación. Volveré para llevarlos a una nueva aventura. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Los niños entonces se metieron debajo de la manta porque hacía muchísimo frío. Rapunzel. Había una vez una pareja que hacía mucho tiempo deseaba tener un bebé. Un día, la mujer sintió que su deseo por fin se iba a realizar. Su casa tenía una pequeña ventana en la parte de atrás, desde donde se podía ver un jardín lleno de flores hermosas y de toda clase de plantas. Estaba rodeado por una muralla alta y nadie se atrevía a entrar porque allí vivía una bruja. Un día, mirando hacia el jardín, la mujer se fijó en un árbol cargado de espléndidas manzanas que se veían tan frescas que ansiaba comerlas. Su deseo crecía día a día y como pensaba que nunca podría comerlas, comenzó a debilitarse, a perder peso y se enfermó. Su marido, preocupado, decidió realizar los deseos de la mujer. En la oscuridad de la noche, el hombre cruzó la muralla y entró en el jardín de la bruja. Rápidamente tomó algunas de aquellas manzanas tan rojas y corrió a entregárselas a su esposa. Inmediatamente la mujer empezó a comerlas y a reponerse. Pero su deseo aumentó, y para mantenerla satisfecha, su marido decidió volver al huerto para recoger más manzanas. Pero cuando saltó la pared, se encontró cara a cara con la bruja. ¿Eres tú el ladrón de mis manzanas? Señora, usted no entiende. Tenía que hacerlo para salvar la vida de mi esposa. Ella deseaba con toda su alma esas manzanas y se estaba poniendo enferma y casi a punto de morir. Estamos esperando un bebé y... Sí, es verdad lo que me has dicho. Permitiré que recojas cuantas manzanas quieras. Pero a cambio, me tienes que dar el hijo que tu esposa va a tener. Yo seré su madre.
El hombre estaba tan aterrorizado que aceptó. Cuando su esposa dio a luz una pequeña niña, la bruja vino a su casa y se la llevó. Era hermosa y se llamaba Rapunzel. Cuando cumplió 12 años, la bruja la encerró en una torre en medio de un cerrado bosque. La torre no tenía escaleras ni puertas, solo una pequeña ventana en lo alto. Cada vez que la bruja quería subir a lo alto de la torre, se paraba bajo la ventana y gritaba: ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Lanza tu trenza! Rapunzel tenía un abundante cabello largo, dorado como el sol. Siempre que escuchaba el llamado de la bruja, se soltaba el cabello, lo ataba en trenzas y lo dejaba caer al suelo. Entonces la bruja trepaba por la trenza y se subía hasta la ventana. Un día, un príncipe que cabalgaba por el bosque pasó por la torre y escuchó una canción tan gloriosa que se acercó para escuchar. Quien cantaba era Rapunzel. Atraído por tan melodiosa voz, el príncipe buscó entrar en la torre, pero todo fue en vano. Sin embargo, la canción le había llegado tan profundo al corazón que le hizo regresar al bosque todos los días para escucharla. Uno de esos días, vio a la bruja acercarse a los pies de la torre. El príncipe se escondió detrás de un árbol para observar. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Lanza tu trenza! Rapunzel dejó caer su larga trenza y la bruja trepó hasta la ventana. Así, el príncipe supo cómo podría subir a la torre. Al día siguiente, al oscurecer, fue a la torre y llamó: ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Lanza tu trenza! El cabello de Rapunzel cayó de inmediato y el príncipe subió. Al principio, Rapunzel se asustó, pero el príncipe le dijo gentilmente que la había escuchado cantar y que su dulce melodía le había robado el corazón. Entonces, Rapunzel olvidó su temor. El príncipe le preguntó si le gustaría ser su esposa, a lo cual accedió de inmediato sin pensarlo mucho, porque estaba enamorada del príncipe y porque deseaba salir del dominio de esa malvada bruja que la tenía presa en aquel tenebroso castillo. El príncipe la venía a visitar todas las noches y la bruja, que venía solo durante el día, no sabía nada. Hasta que un día, cuando la bruja bajaba por la trenza, oyó a Rapunzel decir que ella pesaba más que el príncipe. ¡Has estado engañándome! Furiosa, la bruja decidió cortar todo el cabello de Rapunzel, abandonándola en un lugar lejano para que viviera en soledad. Al volver a la torre, la bruja se escondió detrás de un árbol hasta que vio llegar al príncipe y llamar a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Lanza tu trenza! Has perdido a Rapunzel para siempre. Jamás volverás a verla. Y por engañarme, te quedarás ciego para siempre. Incapacitado de volver a su castillo, el príncipe acabó viviendo durante muchos años en el bosque, hasta que un día, por casualidad, llegó al solitario lugar donde vivía Rapunzel. Al escuchar la melodiosa voz, se dirigió hacia ella.
Cuando estaba cerca, Rapunzel lo reconoció. Al verlo se volvió loca de alegría, pero se puso triste cuando se dio cuenta de su ceguera. Lo abrazó tiernamente y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre los ojos del príncipe ciego, y de inmediato los ojos de él se llenaron de luz y pudo volver a ver como antes. Entonces, felices por estar reunidos con su amor, los dos se casaron y vivieron muy felices. Ricitos de oro. En una preciosa casita, en el medio de un bosque florido, vivían 3 ositos: el papá, la mamá y el pequeño osito. Un día, tras hacer todas las camas, limpiar la casa y hacer la sopa para la cena, los 3 ositos fueron a pasear por el bosque. Mientras los ositos estaban caminando por el bosque, apareció una niña llamada Ricitos de Oro, que al ver tan linda casita, se acercó y se asomó a la ventana. Todo parecía muy ordenado y coqueto dentro de la casa. Entonces, olvidándose de la buena educación que su madre le había dado, la niña decidió entrar en la casa de los 3 ositos. Al ver la casita tan bien recogida y limpia, Ricitos de Oro curioseó todo lo que pudo. Pero al cabo de un rato, sintió hambre, gracias al olor muy sabroso que venía de la sopa puesta en la mesa. Se acercó a la mesa y vio que había 3 tazones. Uno pequeño, otro más grande y otro más y más grande todavía. Y otra vez, sin hacer caso a la educación que le habían dado sus padres, la niña se lanzó a probar la sopa. Comenzó por el tazón más grande, pero al probarlo, la sopa estaba demasiado caliente. Entonces pasó al mediano y le pareció que la sopa estaba demasiado fría. Pasó a probar el tazón más pequeño y la sopa estaba como a ella le gustaba, y la tomó toda todita. Cuando acabó la sopa, Ricitos de Oro se subió a la silla más grande, pero estaba demasiado dura para ella. Pasó a la silla mediana y le pareció demasiado blanda. Y se decidió por sentarse en la silla más pequeña, que le resultó comodísima. Pero la sillita no estaba acostumbrada a llevar tanto peso y poco a poco el asiento fue cediendo y se rompió. Ricitos de Oro decidió entonces subir a la habitación y probar las camas. Probó la cama grande, pero era muy alta. La cama mediana estaba muy baja. Y por fin probó la cama pequeña, que era tan mullidita y cómoda que se quedó totalmente dormida. Mientras Ricitos de Oro dormía profundamente, llegaron los 3 ositos a la casa y al entrar, el oso grande vio cómo su cuchara estaba dentro del tazón y dijo con su gran voz: ¡Alguien ha probado mi sopa! ¡Alguien también ha probado mi sopa! Alguien se ha tomado mi sopa y se la ha comido toda todita. ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡Alguien también se ha sentado en mi silla! Alguien se ha sentado en mi sillita y además me la ha roto. Al ver que allí no había nadie, subieron a la habitación para ver si el ladrón de su comida se encontraba todavía en el interior de la casa. Al entrar en la habitación,
Papá Oso dijo: ¡Alguien se ha acostado en mi cama! Alguien se ha acostado en mi cama también. Alguien se ha acostado en mi camita y todavía sigue durmiendo. Ricitos de Oro, mientras dormía, creía que la voz fuerte que había escuchado y que era de Papá Oso había sido un trueno, y que la voz de Mamá Oso había sido una voz que le hablaba en sueños, pero la voz aflautada del osito la despertó. De un salto se sentó en la cama, mientras los osos la observaban, y saltó hacia el otro lado, saliendo por la ventana corriendo sin parar un solo instante, tanto que sus pies no daban con el suelo. Desde ese momento, Ricitos de Oro nunca volvió a entrar en casa de nadie ajeno sin pedir permiso primero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.